Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy continuamos con la segunda parte de Primera de Reyes, capítulo 8. En este capítulo lo que vamos a leer va a ser la bendición de Shlomo dirigido hacia el templo y hacia lo que es el pueblo. Una petición que va a hacer Shlomo, una oración un poco larga, hablándole a Yahweh y pidiéndole que por favor, que el día de mañana, que cuando ellos estén en algún tipo de apuro, que por favor los escuche si ellos van al templo y obviamente hacen sus mandamientos y cumplen con su parte de la promesa. Las promesas vienen condicionadas siempre, vienen desde dos partes. Una persona promete algo, pero siempre viene condicionado. Esta promesa de Yahweh de fructificar al pueblo, de que el pueblo viva seguro, de que el pueblo tenga pues paz y sus hijos sean bendición también. Esta promesa viene condicionada con que el pueblo cumpla los mandamientos. Si el pueblo no los cumple y adora a otros dioses, entonces esa promesa ya no tiene que cumplirse desde el otro lado, llamémosle así. O sea, Yahweh ya no va a cumplir con su parte. Aún así, Yahweh, al tener misericordia, ha cumplido con su palabra muchas veces, a pesar de que el pueblo de Israel no hace su parte. El 30 dice así: Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando ore en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los Shamayín. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y él tomare juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú irás desde los Shamayín y actuarás. Tú oirás desde los cielos y actuarás. Y juzgarás a tu siervo, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Salomón también está pidiendo justicia en este caso, que Yahweh haga justicia por su pueblo Israel. Dice el 33: Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volviesen a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú irás desde los Shamayín y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a Adma que diste a sus padres. Aquí prácticamente, bueno, ya se sabía de todas formas, pero Salomón está profetizando de que Israel va a ser echado de su tierra. Esto va a suceder años más adelante. Por el momento ellos van a vivir en paz y van a vivir en la tierra que Yahweh les prometió. Pero ellos al incumplir con el juramento van a ser echados de su tierra y más tarde van a regresar. Eso es lo que les está pidiendo Salomón. Le está diciendo, por favor, acuérdese, aunque nosotros pequemos, acuérdese de su pueblo Israel y tráiganos de regreso a la tierra. Cuando nuestros enemigos nos hieran en batalla, que eso es lo que va a suceder, que lo que es Nabucodonosor y los asirios y etcétera, muchos los van a atacar y tarde o temprano van a perder. Todas estas victorias que tiene Israel en esta época bíblica es porque Yahweh así lo permite y también porque Yahweh les ha dado fuerza. Vamos a leer más adelante batallas y más cosas donde ellos son protegidos por Yahweh. Yahweh hace un milagro. Hablemos de que cae granizo y granizo desde el cielo, o que cae un pánico en el campamento de los enemigos y se empiezan a matar entre ellos sin necesidad de que ellos levanten espada. Entonces Yahweh va a hacer muchos milagros para proteger a Israel muchas veces. Lo que pasa aquí es que ellos, por desobedientes y por idólatras, ellos le agradecen a Yahweh sí en el momento en que son salvados, pero después se les olvida y siguen lo mismo. Deberíamos tomar nosotros también eso, que tal vez ahorita no estamos pasando buenas situaciones, algunos sí, otros no. Bendito sea Yahweh, porque yo siento que todos estamos bien, tenemos que comer y tenemos muchas cosas. Ellos pasaron cosas más duras, ¿verdad? Hambrunas y cuestiones y guerras muy, muy, muy duras, pero la gran mayoría de nosotros estamos, se podría decir, normal, vivimos en una sociedad normal. Ahora, que tal vez tenemos una mala economía o algo y Yahweh nos fructifica y después se nos olvida que Yahweh fue el que nos dio ese fruto, entonces ahí sí hay un problema porque peligra el alma de nosotros. Tal vez tengamos la promesa de Yahweh de que Yahweh nos dio dinero, no hablemos, nos dio mucho que comer, nos dio casa, nos dio de todo,
Y cuando pasa el tiempo a la gente se le olvida eso. Y al olvidársele también se olvidan de Yahweh. Y no es correcto. Por eso a veces también pienso yo que hay personas que viven en un estado como de pobreza, llamémosle, pero son más benditas que otras porque ellos no se olvidan de Yahweh, lo tienen presente todo el tiempo, lo buscan en su necesidad, lo buscan. Pero el problema es que el corazón del hombre es así, solo en la necesidad, solo en la angustia buscan de Yahweh. Entonces tenemos que buscarlo todo el tiempo, estando bien o estando mal. En el 35 dice así. Si los Shamayim se cerraren y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligiste, tú irás desde los Shamayim y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino que hay que andar en el que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, sobre tu Aretz, la cual diste a tu pueblo por heredad. Entonces igual, cuando no llueve, cuando hay sequías, cuando hay pobreza, cuando hay hambruna, es porque las personas andan en pecado. Y yo tengo una, bueno, no es una teoría, realmente es algo que se ve. Un ejemplo, un país como, hablemos de la India. Es un país muy, muy, pero muy idólatra, muy injusto. Es tanta la injusticia que hay ahí que se puede ver en sus calles. Hay mucha pobreza, las personas pues no comen muy bien, el clima es extremadamente caluroso, que para mí eso es una maldición porque eso da sequías y la sequía también le quita verdor a la tierra. Si no hay pasto, no hay que comer para los animales, si no hay frutos, tampoco hay que comer para los hombres. Todo eso es una maldición y eso es porque andan en mucho pecado, o sea, mucha idolatría. Se podría decir lo mismo de China. China estuvo pobre por muchísimos años. Ahorita es que China se está convirtiendo en un país millonario, pero también eso va siendo como una maldición porque ellos están bajo un control militar eh, casi que nazi se podría decir. Ellos viven bajo asedio del gobierno y el gobierno los agobia de una forma horrible, pero ellos sí se ve otro tipo de vida distinta, al menos económicamente están bien. Aún así no comen bien, o sea, ellos comen comida muy mala y tienen una vida pues muy dura. El país en general, no digo que todas las personas que habiten ahí, sino en general es un país pobre en ese sentido, ¿verdad? En un sentido espiritual y demás. También se ve mucho en otros países donde hay grandes tasas de suicidio. Hablemos de Japón, que Japón es limpio, lindo, comida riquísima, es un lugar muy, muy bonito, pero sufren demasiada depresión y es una depresión tan alta, tan grande, que ahí falta algo espiritual. Siempre son cosas que le faltan a las personas por no buscar de Yahweh y por estar lejos de su Torah. Yo siempre he dicho que el que sufre mucho depresión es porque lee muy poco las escrituras y busca muy poco de Yahweh. Quien sufra depresión, póngase a leer. Si no tiene fuerzas para leer las escrituras, leer en orden, eso sí, como les digo siempre, la Biblia se lee en orden desde Génesis hasta Apocalipsis, un poquito todos los días, si se puede. Si no tienen fuerzas para leer, arrodíllense en su cuarto en silencio y pidan a Yahweh, Yahweh, es que yo quiero buscarlo, pero no tengo fuerzas. Vea que Hasatán me tiene a mí atado, no me deja leer, o sea, no tengo ganas, estoy deprimido y lo quiero buscar, pero no sé cómo, ayúdeme. Eso es un buen paso. Ahora continuamos leyendo en el 37. Dice, si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, añulo, langosta y pulgón, si sus enemigos los sitiasen en la tierra en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre y todo tu pueblo, Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiese sus manos en esta casa, tú irás desde los Shamayim y en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y andarás, darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estábamos hablando de guerra, de pobreza, pero aquí la pobreza está siendo causada por diferentes tipos de pestilencia, porque aquí dice, si en la tierra hubiera hambre,
pestilencia, tizoncillo, que eso es un tipo de hongo que le da a las plantas, un hongo negro, añublo, que también es otro tipo de hongo, langosta, que son los que se comen los cultivos, y el pulgón, que es un animalito que ahí se los pongo en pantalla, que es chiquitito, casi que mide 1 milímetro, pero que causa muchos problemas a las plantas. Entonces dice que si toda esa pestilencia, llamémosle esa enfermedad que cae en las plantas, viniera a la tierra de Israel, entonces que ellos van a orar y que Yahweh los va a librar de eso. Aquí no están buscando formas de hacerlo, o sea, no están buscando pesticidas para solucionar el problema, están buscando de Yahweh, para que Yahweh limpie la tierra de todos esos hongos y esas enfermedades que causan hambruna más tarde. Porque una pestilencia de esas, llamémosle como el añublo o el tizoncillo, que son hongos, se diseminan por todos los cultivos, después agarran el cultivo seco y lo meten en almacenes y luego de que está metido en almacén también todo eso se contamina igual, ¿verdad? Entonces va a haber un problema de hambruna en la tierra y son problemas bastante graves. Continuamos en el 40, dice así, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniese de lejana tierra a causa de tu nombre. Veamos que Israel también considera siempre a los extranjeros. Yahweh mismo dice que hay que considerar a los extranjeros porque nosotros fuimos extranjeros en tierra de Egipto. Y así, cuando viene un extranjero, no hay que tratarlo de forma despectiva, ni, qué sé yo, menospreciarlo, ni maltratarlo, ni en el sentido de la ley tampoco. O sea, no ofrecerle la Torá, por un lado, que eso es lo que hace el judaísmo, que cierra la puerta, le dice, no, usted no puede estudiar Torá, usted es un incircunciso, váyase. No, al contrario, más bien Yahweh quiere que los extranjeros se unan a Israel, que sean parte del pueblo de Israel. Pero por desgracia hay personas que dicen que no pueden ser según ellos porque no nacieron judíos, como dicen, ¿verdad? Pero ya sabemos que eso es judaísmo ortodoxo y eso no tiene nada que ver con la Torah. El judaísmo ortodoxo es una religión que nació mucho después, que nació en Babilonia, es más, y no tiene absolutamente nada que ver con la Torah de Yahweh o con el propósito de Yahweh. Vamos en el 42. Pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniesen a orar a tu casa. O sea, los extranjeros podían venir a la casa de Yahweh a orar. La cosa es que no puedan participar de ciertas cuestiones. Un ejemplo, un extranjero no podía ser Cohen Agadol, sumo sacerdote. No podía ser levita porque no tiene sangre levita. Ahí sí no puede, ¿verdad? No puede tocar las cosas Kadosh que están en el templo, jamás. Nadie puede, para empezar, ni siquiera siendo el pueblo. Y solamente un Cohen designado para la casa de Yahweh podía entrar en la casa de Yahweh y auspiciar lo que era todos los sacrificios y todas las cosas que tienen que ver con el templo. Pero eso no significa que un extranjero no pueda venir a la casa de Yahweh. Ellos podían entrar a lo que era el patio, podían ofrecer sacrificio y también dar gracias y más tarde poder convertirse en parte del pueblo, que eso sí era permitido por Yahweh. Entonces dice en el 43, tú irás desde los Shamayín en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti. Ve, el extranjero podía pedirle a Yahweh también. No estaba cerrado el cielo para el extranjero. También se nos dice varias veces que Yahweh, la morada de Yahweh, está en los Shamayín, en los cielos. Hay personas que dicen, bueno, así muy ateamente, por supuesto, yo veo para arriba y yo no veo a nadie ahí en el cielo. Ok, entienda que Yahweh es Ruach, es espíritu. Entonces usted no lo puede ver. Así como nosotros no podemos ver los espíritus, y no, bueno, espíritus no, realmente Ruach se traduciría como soplo, como aire. No podemos ver eso, tampoco podemos ver a Yahweh. Es algo que está oculto a nuestra vista. Es más, hay muchos colores y cosas que nuestro ojo no puede percibir. Y hay otros animales que sí tienen esa capacidad de percibirlo. Se encargan los 6 millones de conos que tenemos, los cuales por el contrario necesitan de un poco más de luz y son un tipo especializado de neuronas ubicadas también en la retina que son capaces de realizar fototransducción. Ahora, los conos también tienen diversos tipos de estructura, las cuales determinan a qué color son sensibles y a cuáles no. Estos tipos de conos varían según el organismo. Por ejemplo, muchos de los mamíferos como los perros tienen dos.
Esto les permite distinguir una gama de 2 colores. Por otro lado, los 3 tipos de conos, lo que nos permite distinguir 3 colores, pero variando la intensidad y las tonalidades podemos ver todos los colores del arco iris. Por otra parte, muchos pájaros, reptiles y peces tienen 4. Este nuevo tipo de cono les permite detectar luz ultravioleta. Así, es como si estos animales pudieran detectar un color nuevo imposible de imaginar para nosotros. Se maravillarán por conocer a un animal que supera con creces a cualquiera de los organismos que ya hemos visto. Este es el Gonodactylus smithi, mejor conocido como el camarón mantis. Es un crustáceo malacostráceo del orden Stomatophoda que habita en el gran arrecife de coral de Australia. El camarón mantis posee una de las visiones más extremas hasta ahora conocidas. Sus ojos están compuestos por más de 10.000 omatidios. Se pueden diferenciar 3 zonas, 2 hemisferios separados por una región central. Los hemisferios son usados para detectar formas y movimientos, mientras que la región media del ojo es sensible a los colores. Esta región media tiene 6 filas de omatidios, de las cuales 4 filas tienen hasta 16 fotorreceptores, 13 más que nosotros. De estos, 12 son sensibles a los colores. Los demás les sirven para hacer filtrado de la señal que recibe. Las filas 1 a la 4 de la región media están especializadas en la visión de color, desde el ultravioleta hasta longitudes de onda más largas. Los elementos de estas filas tienen 8 pigmentos visuales. Los elementos de las otras filas, las 5 y las 6, tienen un solo pigmento visual, pero diferente a cualquiera de los encontrados anteriormente, ya que está especializado en detectar luz polarizada. Existen dos... Pero bueno, eso es otro asunto. Vamos a continuar con el 44. Dice, si tu pueblo saliese a la batalla por el camino que tú les mandes y orasen a Yahweh con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Tú irás desde los Shamayim su oración y su súplica y les darás justicia. Esto se lo copió el Islam al pueblo de Israel. Ellos hicieron su cava. Ustedes saben que es la cava y les pongo una imagen. Entonces, ellos siempre oran en dirección a la cava. Ellos se arrodillan varias veces y oran en dirección a la cava. Por ahí estaba escuchando y tiene mucha razón un Roe que decía que el pueblo de Israel acostumbraba antes a orar arrodillado, pero que ya no. ¿Por qué? Porque el Islam empezó a orar arrodillado también, porque ellos copiando de la Biblia copiaron eso, por supuesto. El Corán es una copia de la Biblia mal hecha. Entonces, como los judíos ortodoxos se dieron cuenta de que el Islam hacía eso para que no los confundieran, entonces ellos empezaron a orar de pie y se agitaban, se agitan, que ustedes conocen como es. Ahí les pongo una imagen también de cómo es que lo hacen ellos. Y van y le oran al muro, ¿verdad? Nada que ver. No tiene nada que ver, el muro, ya había hablado de eso en otros videos, que uno no tiene que estar besando un muro, ni orándole a un muro, ni nada por el estilo. Aunque ahí estuviese el templo antes, eso no es correcto. Aparte que está la teoría que se dice que ese muro no tenía nada que ver con el templo, más bien tenía que ver con otra cosa. Pero bueno, eso es una historia larga. Tiene que ver con la muralla Antonia, por si quieren investigar. Ok, entonces el Lomo está diciendo que si ellos van a batalla, que si oran ellos en dirección al templo, entonces que Yahweh los escuche. Y está comentando de que el Islam hacen lo mismo. Ahora, ¿es bueno ir a batalla? ¿Es correcto ir a la guerra? Vea que Yahshua nos está enseñando a ponerle otra mejilla, a dejar que Yahweh vengue nuestra causa. Es un tema de polémica total. O sea, eso para mí es una polémica que hasta hoy en día tengo polémica en mi corazón y no logro definirme. Hay personas que dicen no, porque Yahshua dijo que no hay que hacerlo. Es cierto, es verdad. Pero, o sea, que no hay que pelear, que no hay que defenderse. Voy a decirlo así tal cual. Pero el Tanaj en sí, en su gran mayoría, nos dice que sí hay que defenderse, ¿verdad? O sea, la Torah, pocas palabras, porque vemos a Moisés peleando, vemos a Israel en muchas batallas, vemos al rey David peleando también, y Yahweh apoyando al rey David y apoyando a Israel en esas peleas, en esas guerras. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que sí se puede o que no se puede? Lo que pasa es esto, vea. Uno sí puede defenderse, pero si usted se defiende por su propia fuerza, por su propio brazo, si usted se venga, sepa que Yahweh no lo va a vengar. Eso es lo que dice el Mesías. El Mesías dice, mejor deje que Yahweh lo venga a usted. Ponga la otra mejilla. Que si lo hacen cargar, lo obligan a llevar una carga, lleve el doble de esa carga, ¿verdad? O por el doble del camino que lo están obligando, para que así Yahweh vea esa injusticia y Yahweh lo vengue a usted. ¿Ve? Eso es lo que dice Yahshua, no es que no se pueda, tampoco le estoy diciendo vaya y se venga, no, hágale caso a Yahshua, no se vengue, deje que Yahweh lo vengue a usted, eso es lo correcto, ¿ves? Háganle caso al Mesías, no me hagan caso a mí,
porque yo soy un hombre, yo me puedo equivocar, pero esa es mi perspectiva. Entonces, si el día de mañana alguien les dice, mire, es que Dios antes era malo y ahora es bueno, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? No, es lo mismo. Vea que Yahweh viene a vengarnos en Apocalipsis. Dice que Yahshua viene con la espada que sale de su boca, viene con un talit lleno de sangre, la sangre de toda la gente que ha muerto injustamente, y eso va a causar Apocalipsis, la venganza de Yahweh, porque ha habido tanta injusticia en la tierra, porque no se hace justicia, entonces va a venir Yahweh a hacer justicia, ¿verdad? Eso es lo que va a causar Apocalipsis. Toda esa injusticia va a colmar la copa de la ira de Yahweh y se va a rebalsar y Yahweh ya no lo va a soportar más y nos va a vengar y va a purificar la tierra. Entonces, para que ustedes entiendan cómo decirle a alguien el día de mañana si alguien les toca este tema tan polémico, que se los digo, es muy polémico. Si hoy en día hubiese guerra aquí en mi país, imaginemos, contra un país vecino o X, yo no sé si iría, francamente. O sea, una parte de mí diría, yo voy a ir a pelear, ¿verdad? Pero otra parte de mí diría, pero ¿por qué voy a ir a pelear? O sea, voy a ir a pelear por un país corrupto como este, que es mío y como todos los demás países del mundo. ¿Y qué intereses hay? Hay intereses de petróleo, hay intereses, qué sé yo, de ego de un presidente contra otro presidente y que se maten ellos. Porque yo me tengo que ir a matar yo y pensaría muchas cosas, o sea, muchas cosas de por medio. Es un tema súper polémico. Deberíamos hacer un video y aunque haga un video solo de ese tema, la polémica va a continuar. Entonces vamos a continuar en el 46. 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieses airado contra ellos, y los entregases delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, y sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en tierra donde fueren cautivos, y se convirtiesen y orasen a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtiesen a ti de todo su corazón y de toda su nefesh, de toda su alma, en la tierra de sus enemigos, que los hubiese llevado cautivos y orasen a ti con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado en tu nombre, tú irás desde los Shamayín en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Otra profecía, la misma profecía de la que estábamos hablando. Salomón está diciendo de que si el pueblo de Israel, por un motivo, es entregado al enemigo, y ellos se dan cuenta de que han pecado en tierra ajena, siendo esclavos, hablemos así tal cual, en Babilonia, se diesen cuenta de eso, que él va a escuchar una así la oración, que no estén en la tierra que les corresponde, que ellos se van a dirigir hacia el templo y él se va a acordar de su pacto con ellos, con Abraham, Isaac y Jacob, y de su pacto a la hora de decir que Yahweh iba a habitar con ellos también. Entonces, que aún así se va a acordar de ellos y los va a traer de regreso y los va a ayudar en esa tierra. También cuando ellos fueron esclavos a Babilonia, hay algo muy importante que ver, porque Yahweh les dijo, vea, yo los voy a entregar a Babilonia. Ahora váyanse a Babilonia, porque así va a tener que ser. El que se escapa para Egipto, en Egipto va a ser muerto. El que intenta escaparse del juicio de Yahweh, voy a decirlo así tal cual, ¿verdad? Con palabras mías, va a ser puesto a muerte y le va a ir peor. Así que yo los entrego a Nabucodonosor. El que va para allá, se va para allá y allá mismo los voy a fructificar y allá los voy a proteger. Porque esa era la promesa de Yahweh y así fue. Yahweh los protegió ahí y eran esclavos, sí, pero eran esclavos con ciertos beneficios y no vivían tan mal a lo que nosotros entendemos, porque Yahweh los iba a proteger, ¿verdad? Les iba a dar de todo. Más bien los iba hasta enriquecer ahí mismo en Babilonia. Lo que sucedió fue que muchos se enriquecieron en Babilonia y ahí se quedaron, y otros, cuando sintieron el llamado, se volvieron a tierra de Israel. Entonces, esos fueron los que hicieron lo correcto, ¿verdad? Bueno, la generación que hizo lo correcto, porque estuvieron 70 años en Babilonia. Y Salomón lo que está pidiendo es que cuando estén ahí, que también escuche la oración de ellos, a pesar de que estén lejos de la tierra y por la misma desobediencia. Dice en el 50, perdona a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan a Jamín de los que hubiesen llevado cautivos. Ve, que tengan misericordia de los que han sido cautivos. Eso es lo que está pidiendo Salomón. Y es una profecía, porque así va a ser, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió.
Dice en el 51, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Egipto se le conoce así como el horno de hierro, por la dureza en la que vivían y me imagino que el clima también era muy inclemente. Dice en el 52, bueno, yo entiendo que Egipto antes no era tan caluroso y no era tan desértico. En la época de Israel no era desértico, más bien era verde. Se hizo desértico después de las plagas que Yahweh mandó a Egipto. Y ahí fue donde hasta la fecha es un lugar desértico bastante infértil. No digo que todo Egipto, pero sí en su gran mayoría es bastante infértil. Y no solo en el sentido económico de tierra, sino hasta espiritual también. Entonces el 52. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Adón Yahweh. Bueno, algo que recalca aquí Salomón, que se sabe y es muy cierto, es que Yahweh apartó a Israel de todos los pueblos de la tierra. Están todos los pueblos de la tierra. Ok, ellos pueden venir a Israel y ser parte de Israel, pero no significa que siendo una persona fuera del pueblo, pueda seguir viviendo así por siempre y sea agradable a los ojos de Yahweh. Hay que entender que el extranjero puede venir a Israel, hermano. Nosotros no habitamos en tierra de Israel, pero somos Israel, en un sentido de obediencia, porque hacemos los mandamientos. Somos más Israel que muchos israelitas que viven ahí, porque ellos no hacen la Torá. Entonces, nosotros somos Israel y las personas pueden venir a Israel aunque no pertenezcan sanguíneamente a una línea, qué sé yo, sefardí o de la tribu de Manasés o etcétera, porque de todas formas es muy complicado saber de qué tribu viene qué persona. Pero aunque no sea así, ellos pueden venir a Israel, pero no significa que tengan que seguir siendo gente pagana, ¿verdad? Gente de fuera del pueblo y seguir haciendo las costumbres de la humanidad. Que Navidad, que San Valentín, lo que les digo siempre, que adulterar, que etcétera, ¿verdad? Esas cosas hay que dejarlas por fuera en el 54. Cuando acabó Shlomo de hacer a Yahweh todas estas oraciones y súplicas, se levantó de estar de rodillas delante de Yahweh con sus manos extendidas a los shamayim. Vea que él estaba de rodillas, pero con el pie, con el cuerpo firme y con las manos levantadas, pero sí de rodillas. Que de nuevo se acostumbraba a orar de rodillas. Ahora los judíos ortodoxos se acostumbran a agitarse, que es otra cosa, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. Dice en el 55, y puesto en pie, bendijo a toda la cajal de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Yahweh, que ha dado shalom a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moshe, su siervo, ha faltado. Esté con nosotros Yahweh nuestro Elohim, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline su corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus misbot, que son sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. En eso se divide la Torá. Misbot, estatutos y decretos, mandamientos, estatutos y decretos, los cuales mandó a nuestros padres. 59 dice, y estas mismas palabras con que he orado delante de Yahweh estén delante de Yahweh nuestro Elohim de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahweh es Elohim y que no hay otro. Sea pues perfecto nuestro corazón para con Yahweh nuestro Elohim, andando en sus estatutos y guardando sus misbot, con que Él, como en el día de hoy. Ok, ve que Shlomo aquí todavía no se ha corrompido y él está pidiendo al pueblo que anden en los mandamientos de Yahweh, que eso es lo que más le agrada a Yahweh. Si uno quiere mostrar el amor a Yahweh, tiene que hacer sus mandamientos. El mismo Yahshua dijo, si me aman, hagan mis mandamientos. Yahshua es Yahweh. Y de todas formas, Yahshua
mal llamado. Jesucristo nunca enseñó mandamientos nuevos, todos eran los mismos mandamientos de siempre. Cuando él dijo, amarás a Yahweh con todo tu corazón y toda tu alma, está en Deuteronomio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo en Levítico. Y los primeros 5 libros de Moisés, bueno, los primeros 5 libros de la Biblia, que son los primeros rollos de Moisés, estos rollos son los mandamientos de Yahweh, se le considera la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, de Deuteronomio y Levítico son parte de la Torá. Dice en el 62. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Yahweh y ofrecieron Shlomo sacrificios de Shalom, los cuales ofreció Yahweh 22.000 bueyes y 20.000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel a la casa de Yahweh. ¿Qué están ofreciendo? ¿Cuáles víctimas? No son víctimas humanas, por si acaso. No faltará el ateo que lea este texto y diga, ¿qué? ¿Mataron gente? No, mataron ovejas. Aquí mismo lo dice. Dice, 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, una gran cantidad. Pero se necesitaba esa cantidad para darle de comer a todos, como les vengo diciendo. Se sacrifica un animal para comer. Habían otras ofrendas que sí se consumían en el fuego por completo para Yahweh. Pero la gran mayoría, todas eran para comer. Y en este caso son para comer, para que el pueblo festeje, porque van a festejar 14 días. Dice en el 64, aquel mismo día purificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Yahweh, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de Shalom, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Yahweh era pequeño, y no había en él, y no cabía en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de Shalom. ¿Qué pasa aquí? Voy a ponerles una imagen para que la vean. Resulta que los sacrificios se hicieron en esta zona enfrente del templo, porque el altar de bronce era muy pequeño para sacrificar tantas víctimas, entonces se tuvo que ampliar un espacio más grande y hacer los sacrificios ahí y ofrecer la grosura y todo lo que se estaba ofreciendo, porque sacrificaba un animal, ok, era para comer, perfecto, pero ciertas partes del animal no eran para comer. Aquí se dice que la grosura, que la grasa, esa grasa que recubre ciertas partes de la carne, esas se les entregaban y ahí mismo las ofrecían delante de Yahweh y debía oler riquísimo, porque la grasa es la que le da sabor a la carne, así como cocinero, se los digo, una carne sin grasa no tiene ese mismo sabor. Entonces, esa grasa que usualmente se le quita a la carne o a veces se le deja para darle más sabor, esa grasa era la que se ofrecía delante de Yahweh y eso olía, imagino que riquísimo, ¿verdad? Y varias veces en la Biblia se dice que se quemaba para olor grato a Yahweh, o sea, como una ofrenda a Yahweh como olor grato. Entonces así era. Dicen el 65, dice, en aquel tiempo Shlomo hizo fiesta y con él todo Israel, una gran cajal, una gran congregación, desde donde entra en Hamat hasta el río de Mizrayim, delante de Yahweh nuestro Elohim, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Vemos el 7 dos veces aquí. Dice, por 7 días. Y aún así por otros 7 días. ¿Por qué no dicen 14 días directamente? No. Y van a ver otro dato muy curioso. El 7 representa el reposo. Entonces, 2 veces el 7 se podría decir. Pero véanlo aquí en el 66 dice. Y al octavo día despidió al pueblo. Y ellos bendiciendo al rey y se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Yahweh había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. ¿Qué vemos? Dice aquí, y al octavo día despidió al pueblo. ¿Por qué no dice? Y en el día 15 despidió al pueblo. No dice eso. Dice al octavo. No existe el octavo día de la semana. Son solamente 7 días. Pero recordemos que dentro de los números siempre hay un simbolismo también. No es numerología, ¿verdad? No estoy hablando de Kabbalah, no. Sino que el número 7 representa descanso y que representa el 8 en la Biblia. Representa comienzo. Siempre que vemos el 8 representa comienzo. Por eso el escritor de esta carta, bueno, no es una carta realmente, el escritor de este rollo pone el número 8 aquí porque representa comienzo. Y el 14 es ni siquiera un número tal cual, sino que dice 7 veces y aún otras 7 veces.
Está hablando de reposo y de reposo dos veces, y aquí se está hablando de comienzo con el número 8, porque se está comenzando de nuevo, porque no dice el primer día de la semana, no, dice el octavo día, entonces se refiere a un comienzo, ¿verdad? Y ahí termina el texto. Espero que les haya sido de ayuda, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.